mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te adoramos, Señor. Dígalo con nosotros. Valor me dice al creer y tu bondad contemplaré. Si no fuera porque tú de mi lado estás, ¿a dónde iré? Si no es por tu gracia, si no es por tu amor, no sé dónde estaríamos. Es por tus promesas que puedo decir, sigo firme. Si no es por la vida que tengo en ti, no sabría qué sería de mí. Es por tu amor que yo puedo decir, sigo firme. Por la gracia de Dios. Oh, 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 oh.
tu bondad contemplaré. Y si no fuera porque tú de mi lado estás, ¿a dónde iré? Si no es por tu gracia, si no es por tu amor, no sé dónde estaríamos. Es por tus promesas que puedo decir, sigo firme. Si no es por la vida que tengo en ti, no sabría qué sería de mí. Es por tu amor que yo puedo decir, sigo firme. Por la gracia de Dios. Ahora vamos a declarar con todas nuestras fuerzas que seguimos firmes porque estamos en Dios. Díganlo conmigo. Sigo firme, sigo firme, sigo firme. Por la gracia de Dios, sigo firme, sigo firme, sigo firme. Por la gracia de Dios. Ahora con las palmas. Firme, sigo firme, sigo firme. Por la gracia de Dios. Si no es por tu gracia, si no es por tu amor, no sé dónde estaríamos. Es por tus promesas que puedo decir, sigo firme. Si no es por la vida que tengo en ti, no sabría qué sería de mí. Es por tu amor que yo puedo decir, sigo firme, sigo firme, sigo firme. Por la gracia de Dios. Estamos firmes porque Dios está con nosotros. Y no es con nuestras fuerzas, sino con la que Dios nos da. A ver con las palmas. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de ese mundo, son fuertes en Dios, son fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de ese mundo, son fuertes en Dios, son fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. A ver, las voces lo dicen con nosotros. No es con fuerza
ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Aleluya. Porque Él es fiel con nosotros. Te adoramos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y grande es tu misericordia. Dígalo con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Oh, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Todo el mundo alabará, toda lengua por siempre confesará. Todo el mundo alabará, toda lengua por siempre confesará. Todo el mundo alabará, toda lengua por siempre confesará. Todo el mundo alabará, una y otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. En Dios regocíjate siempre, una y otra vez, otra vez. En Dios regocíjate siempre, una y otra vez, otra vez. En Dios. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel,
soy, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Dígalo conmigo. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Más fuerte para el Señor. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Señor, declaramos en este día que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres nuestro amigo, Señor, y que dependemos de ti, Señor. Que quizás haya muchos problemas y muchas dificultades en estos momentos, Señor, pero tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tú has vencido todo problema y tú has vencido toda dificultad en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un placer estar hoy con ustedes este domingo 6 de junio de 2021. Y como decimos todos los domingos, hoy vamos a tratar una palabra de parte de Dios que sé que será de mucha bendición, ¿verdad? Y edificación para nuestras vidas. Pero primero que todo quisiéramos que oráramos y presentáramos esta palabra delante de nuestro Dios. Padre, te pido que tomes perfecto control de todo cuanto vamos a hablar, que seas tú quien hables a tu pueblo, tú hables a nuestros corazones, y que nuestros corazones estén abiertos y ávidos a recibir tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, es una palabra edificante, que trae renuevo a nuestra vida. Toma el control, quita todo aquello que no es tuyo, pensamiento, actividad, acción. Y Dios, por todo y sobre todos, tengamos el espíritu correcto para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, Dios le bendiga. Amados, ¿cómo están? Sé que bendecidos. Quiero yo hablarles sobre teniendo, ¿verdad?, presente que en este mes de junio vamos a estar tratando con mayor énfasis aspectos relacionados con la familia. Quiero tratarle acerca de el tema que se encuentra en 1 Samuel capítulo 8. Quiero hablar sobre los hijos de Samuel y la crisis que vivió este varón de Dios con respecto a el comportamiento de sus hijos. Si bien es cierto, mucho se habla acerca de los hijos de Elí, pero muy poco acerca de los hijos de Samuel. Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel que hubo en este periodo histórico clásico que se conoce como la era de los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel y los que gobernaban
a la nación eran los jueces. Supuestamente los israelitas debían reconocer que Dios era su rey y que los jueces simplemente eran representantes de Dios aquí en la tierra que se encargaban de mantener el orden social según los principios establecidos por Dios en su ley. Pero no siempre fue así. En ese periodo dice la Biblia que la gente hacía lo que quería, por lo cual siempre tenían la tendencia a pecar y alejarse de Dios. Como consecuencia de este comportamiento de desobediencia, entonces le iba mal al pueblo. Y cuando llegaban a un estado calamitoso, triste, de crisis profunda, entonces clamaban a Dios. Cuando clamaban a Dios, Dios los escuchaba desde el cielo y les enviaba un juez que los libraba de sus enemigos y que les enseñaba a vivir como Dios demandaba. Pero la siguiente generación de israelitas volvía a olvidarse del orden establecido por Dios. Y en este círculo vicioso, ¿verdad?, de apartarse de Dios, pecar, quedar subyugado por otras naciones paganas, vecinos suyos, y luego clamar a Dios y Dios enviar a un juez para que los liberara y luego les enseñara a caminar en el camino que Dios había establecido y luego caer en lo mismo, estaban a punto de volver a suceder en Israel lo mismo cuando Samuel envejeció y se había levantado una nueva generación. De eso se trata esta historia. Los historiadores creen que Samuel tenía alrededor de 65 años cuando ocurrió esta historia. Recuerden, 1 Samuel capítulo 8, el verso del 1 al 20. Pero esta historia se cree que Samuel ya era una persona mayor. Tenía como 65 años. Y para ese tiempo, toda la nación de Israel estaba sumida en una gran crisis nacional. Aunque Samuel, como juez de Israel, había llevado y encaminado y vuelto la nación al servicio y a la adoración de Dios. Pero esta crisis no solo afectaba a los gobernantes y a las autoridades de la nación, sino que también afectaba los cimientos más profundos y vital de la sociedad, la familia. Imagínense ustedes, amados hermanos, cómo estaba la situación, que dice la Biblia que para el tiempo de los jueces, en Jueces capítulo 21, verso 25, que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos. En otras palabras, cada quien hacía lo que le daba la gana. A ver, imagínense una familia, padres e hijos, y que en esa familia, en ese hogar, cada uno hace lo que le da la gana. Igualito. Pero entendamos primero, antes de entrar en detalle en esta introducción, ¿qué debemos entender por crisis? Para estar de acuerdo cuando hablamos de crisis en la familia. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra crisis se define como 1. Una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Miren, situación grave y decisiva. Y la otra sección es situación difícil de una persona o cosa. Y luego nos da una sección que a mí me pareció mucho más clara para poder entender. Y la define como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Aquí resulta evidente, amados hermanos, que la crisis o el término crisis expone dos características importantes: profundidad, cambio profundo,
Y 2, consecuencias importantes, para poder entenderla como una crisis. Porque supongamos algo. Vamos a decir que un niño de una familia, un niño escolar, no estudia y saca un 2 en el ejercicio del día siguiente. O estudió y sacó un 2. Evidentemente esto no es una crisis. Porque evidentemente este 2 que sacó este niño no debiera crear una crisis, una situación de consecuencias importantes en la vida de la familia. Y si lo hace, bueno, yo diría que esa familia es una familia inmadura. Amén. Las crisis suponen cambios traumáticos en la vida o en la salud de una persona o de un proceso. Por ejemplo, si a usted le dicen, va al médico y el médico le dice, lamentablemente le tenemos que decir que usted tiene un cáncer y está avanzado. O que le digan a usted, llega a su trabajo sin saber y le dice, estás despedido, no podemos seguir pagando. O por ejemplo, una separación, un divorcio, o un accidente que lo deja a usted, o una muerte de un familiar, listo, y usted es el que sostiene el hogar. Esto, claro que presupone un cambio profundo y consecuencias importantes en el proceso de la vida de una familia. Eso sí es una crisis. Ahora, para seguir en esta introducción, quiero hablarles algo acerca de el modelo de la familia funcional según Dios, para poder después hablarles más sobre la crisis. En estos tiempos se oye mucho a expertos, a psicólogos, a sociólogos y a consejeros hablar acerca de familias funcionales y hablar acerca también de familias disfuncionales. Pero yo quiero decirle una definición bíblica que no tiene que ver en gran parte con el aspecto sociológico ni psicológico. Desde el punto de vista bíblico, la familia modelo, la familia funcional, es aquella donde el esposo ama y cuida a su esposa y a sus hijos. Y él, o sea, el esposo, es el líder espiritual de la familia. Es una familia en donde la esposa funciona como ayuda idónea de su esposa y ella cuida, además de su esposo, a sus hijos, principalmente en el área del hogar. Ella respeta a su familia, respeta a su marido, respeta y ayuda a sus hijos y les enseña a sus hijos a respetar y a obedecer a su padre. En la familia modelo o funcional, claro que hay problemas. ¿Quién dijo que no hay problemas? Pero los problemas se resuelven bajo el señorío de Cristo y conforme a la enseñanza y a los principios de las Sagradas Escrituras. En la familia funcional, la familia modelo, según Dios, tiene a Dios para que Dios los dirija y le dé provisión. Ahora, escuche lo que voy a decir. A mí me duele ver y me duele tener que decirlo, que muchas familias cristianas no viven o no están viviendo según el modelo básico establecido por Dios. Para mí, esas familias, aunque sean cristianas, son disfuncionales. En un grado mayor algunas, en un grado menor otras, pero son familias que no funcionan como Dios lo ha mandado. Entonces, cuando hablamos de familias en crisis, que es el tema de hoy, estamos incluyendo también a familias cristianas, aquellas que dicen que Jesucristo es el Señor de su hogar y es el que gobierna y dirige su hogar, pero aún a pesar de lo que dicen, no aplican los principios y las reglas establecidas por Dios en su palabra. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la familia actual está en crisis? Porque es obvio que las familias están en crisis y muy severa. ¿Pero por qué?
porque se han alejado de Dios, porque han dejado sus principios y sus valores establecidos en su palabra, y porque han decidido vivir una vida que desagrada a Dios. Ahora, entendiendo y sabiendo que no hay familia que esté exenta de problemas, no las hay, partamos de un axioma, o sea, de una verdad. En todo hogar se presentan dificultades o crisis. Y los factores que generan estas crisis entre las parejas o entre las familias, padres con hijos, son disímiles en la familia. O sea, son diferentes en un hogar a otro, tanto en tipo como en intensidad. No obstante, lo más importante de todo lo que yo he dicho es que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida familiar. Amén. Si el Señor gobierna nuestro hogar, la búsqueda y la forma de encontrar las soluciones a los problemas, a los conflictos, a las dificultades que provocan estas crisis, nos serán mucho más fácil. Porque Dios sabe cómo obrar en medio de nuestro hogar, en medio de nuestras crisis. ¿Cuántos dicen amén? Primera enseñanza, anote allí. Las crisis en la familia son diversas, como dije, y las causas son variadas. Entre ellas podemos reconocer la falta de una disciplina adecuada a los hijos, la rebeldía de los hijos, la mala administración de las finanzas, el desempleo, la enfermedad de uno de los miembros, los conflictos conyugales, la violencia familiar, la ausencia de uno de los padres, sea física o sea emocional, entre otras muchas causas que puede haber dentro de un hogar. Porque cada familia es individual y personal, por lo cual no se puede medir con la misma vara las crisis dentro de un hogar. Eso debemos estar claros y no podemos comparar un hogar con otro. Entonces, para ir aterrizando en esta introducción, tenemos que comprender que todas las familias, de una u otra forma, han pasado, están pasando o pasarán por alguna crisis. Y que esta crisis no es algo que nos tenga que sorprender o parecer de extraño, aún siendo familia cristiana. Lo extraño sería que nosotros nos acostumbremos a vivir en las crisis y que no hagamos nada para resolverla, como lastimosamente sucede en muchísimas familias, entre ellas cristianas, en la actualidad. Usted no tiene por qué vivir eternamente en una crisis. Dios da la respuesta y la salida. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos al desarrollo de este mensaje. Quiero recordarles, amados hermanos, y esto ya ustedes lo saben, que Samuel, el profeta Samuel, era hijo de Elcana y de Ana. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 1. Elcana pertenecía a la línea de sacerdotes y era descendiente de la tribu de Leví. Usted lo puede encontrar en 1 de Crónicas capítulo 6, el verso 27 al 38. En Israel solamente los levitas podían servir a Dios como sacerdotes. Por eso Samuel fue aceptado en la casa de adoración para convertirse en un siervo del Señor. Recuerden que los levitas no tenían tierra como heredad y ellos vivían en los territorios de las otras 11 tribus de Israel. Por lo tanto, era la costumbre de que un levita que vivía en algún territorio en particular de alguna de las tribus en donde habitaba, se le conocía como de aquel lugar.
Y esto lo digo porque puede parecer una contradicción con lo que dice 1 Samuel capítulo 1, el verso 1, que habla de que Elcana era un efrateo, o sea, de la tribu de Efraín. En realidad era un hijo de la tribu de Leví, nada más que vivía en Efraín y que por eso se le conocía como alguien de Efraín. Ahora, luego de aclarar eso, les digo o les tengo que decir que en el capítulo 7, que es el contexto anterior del que vamos a tratar, el capítulo 8 de Primera de Samuel, nos habla de que Samuel ejerció como juez de Israel todo el tiempo en que vivió. O sea, esto nos da a entender que Samuel no solo era sacerdote, sino que también fue juez, además de profeta. En general, los jueces de Israel solían liderar ciertas regiones del país y no a toda la nación, como el caso de Samuel, que fue la excepción, que sí gobernó a toda la nación. Recuerden que Samuel fue el último de los jueces. Amén, porque después de Samuel se ungió a Saúl como rey y el mismo Samuel ungió posteriormente a David como el sucesor de Saúl. Una vez era juez, no era nada más que se sentaba a presidir una corte, sino que se gobernaba la nación y se mandaba y dirigía las fuerzas militares de la nación contra el ataque de los enemigos. Les digo todo esto porque en el capítulo número 7 de Primera de Samuel, como ustedes pueden observar, cuando los filisteos se preparaban para atacar a Israel, el pueblo le pidió a Samuel que pidiera ayuda a Dios. Y Samuel lo hizo. Oró a Dios, clamó a Dios, y como resultado de todo esto, dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 7, el verso 9, que Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató. Y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. En este capítulo 7, por lo tanto, escuche hermanos, el pueblo se nota, se ve, se observa, se establece que el pueblo de Israel estaba en buena relación con Dios, en una buena forma, en una buena condición con el Señor, siendo dirigido por un juez fiel y leal a Dios. Entonces, si esto era así, no había necesidad de que un ser humano, un rey humano, lo gobernara. No había necesidad de colocar a alguien que se esgrimiera como rey de Israel al mismo estilo de las naciones paganas que lo rodeaban. Porque Israel lo tenía todo: protección, abrigo, cuidado, seguridad, provisión, aliento, esperanza y mucho más de parte de Dios. Dios era su rey, su juez era Samuel. Pero no fue así, amados, porque Israel insistió en ser gobernado por un rey, dejando a Dios a un lado, a pesar de todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo por ello. Asimismo, actuamos nosotros hoy día con Dios. Muchas veces estamos más dispuestos a abandonar el camino de Dios durante los buenos tiempos, en los tiempos de bendición, en los tiempos de prosperidad, que en los momentos de necesidad. ¿Cuánta gente no se va al mundo cuando tienen la bendición y Dios lo está bendiciendo y Dios lo está proveyendo y Dios lo está cuidando, protegiendo y Dios le está dando de todo, e ingratamente se van y le dan de la patada a Dios? Óigame, en buen panameño, lo tiran a un lado. Nos vamos al mundo, cambiamos a Dios por el mundo, echamos a Dios por nuestro gobernante y Señor, por lo que el mundo determinó. Sea por Dios, amados hermanos. Así actuamos nosotros.
Alguien decía por allí que la prosperidad parece ser una tierra más fértil para crear descontento, rebeldía y desobediencia y pecado que la misma pobreza. Y esto es una realidad. Yo hoy quiero contarle una historia, escuche iglesia, en donde una crisis en una familia repercutió enormemente en la situación de toda una nación, a tal punto que la puso pata para arriba, como decimos en buen panameño. Esa crisis familiar puso pata para arriba a toda una nación, la cambió, la transformó, la modificó. Quizás esto no sucede hoy día con mucha frecuencia, esto de que una crisis de una familia ponga pata para arriba y afecte a toda una nación, debido tal vez a la forma de gobiernos, a la estructura administrativa, social y religiosa de las naciones actuales que no lo permiten. Sin embargo, escucha iglesia, en el tiempo en que se da este pasaje bíblico, Israel era una nación gobernada por Dios, era una teocracia. Y Samuel era el regente, el hombre de Dios que dirigía, administraba y gobernaba al pueblo de Israel en nombre de Dios. Y aquí sí que podemos notar que la crisis de una familia hizo que la nación de Israel se apartara más de Dios, trayendo consecuencias funestas y dolorosas para toda la nación. Pero pasemos al desarrollo de este pasaje, de los versículos de este pasaje. 1 Samuel capítulo 8, el verso del 1 al 3. Dice así: y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abía. Y fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y permitiendo y pervertiendo el derecho. Estos versículos, estos tres primeros versículos, constituyen una introducción esencial antes de establecer, escuche, las razones por las cuales el pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel. Aquí está la base, el hecho del por qué los ancianos en representación del pueblo de Israel pidieron y exigieron un rey a Samuel. Primero, Samuel, el líder indiscutible de Israel, había envejecido. Escuchen, hermano, ya habían pasado muchos años desde la victoria de Mizpa, que se relata en el capítulo 7, cuando los filisteos se reunieron para atacar a Israel. Ya habían pasado más de 20 años e Israel había ganado con la mano poderosa de parte de Dios, ¿verdad? Y en la memoria de la gente, del pueblo, que tenía acerca de esa batalla y de la gran victoria que Dios le había dado, se había disipado. Había pasado al olvido. Ya nadie se acordaba. Aquello de Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, que significa roca del socorro, ya nadie se acordaba. Y aún peor, Samuel, que ya era un anciano, un adulto mayor, le quedaba poco tiempo, amados hermanos, de vida como líder. Amén, hermano. Entonces la conclusión lógica del pueblo y de los ancianos de Israel era que ya el tiempo de Samuel había pasado, había perdido su vigor y que su liderazgo y su gobierno ya no era tan efectivo. Segundo que vemos en estos tres versículos, Samuel había nombrado a sus dos hijos, Joel y Abía, como jueces en Berseba, que era la parte sur de la nación israelita.
Y parece que la intención de Samuel era poner a sus hijos como jueces para que obtuvieran experiencia, agarraran experiencia y así estuvieran mejor preparados para cuando llegara el momento para que lo reemplazasen tras su muerte. Esto para mí resulta un poco raro, ya que el oficio de juez, como vamos a ver más adelante, no era algo que se heredaba, no era algo que se designaba, sino era algo que Dios establecía, alguien a quien Dios escogía para responder una necesidad en un momento específico y particular. Amén, hermanos. Ahora, tercero, que aunque los hijos de Samuel llevan nombres relacionados con Dios, Joel significa Jehová es Dios y Abía significa Jehová es mi Padre, no habían seguido el ejemplo de liderazgo fiel y santo de su padre Samuel. Aparentemente la avaricia, la codicia y la avidez de la riqueza, la corrupción se habían dejado sobornar y la prevaricación, pervirtiendo la justicia, sabiendo que estaban haciendo a conciencia injusticia y mal, pecando, se apoderó de estos hijos de Samuel. Este proceder, escuche iglesia, nos recuerda al de los hijos del sacerdote Elí, que también eran egoístas, poco éticos, que trataban las ofrendas del templo a Dios con desprecio. Aparentemente los hijos de Samuel, tal vez en un pequeño análisis, no fueron tan profanos como los hijos de Elí, pero igual tuvieron también lo suyo al ser jueces corruptos. Pero tal vez la gran diferencia en estos dos casos es que el Señor no cortó relación de manera absoluta con Samuel como lo hizo con Elí y toda su familia, ¿verdad? Pero igual, nosotros nos preguntamos en este momento, amados hermanos, y tal vez la pregunta que debiéramos hacernos con toda sinceridad es: ¿qué pasó? ¿En qué falló Samuel? Y tal vez sea una pregunta muy difícil de contestar, porque este hombre, este varón de Dios, dio un gran ejemplo durante toda su vida, no solo a sus hijos, sino también a toda la nación. Y no fue, porque este es el análisis que hacen los expertos y los estudiosos de la Biblia, no fue sino hasta cuando sus hijos ya eran grandes y que estuvieron en puestos de gran responsabilidad que se desviaron. Estos hijos de Samuel, como adultos, tomaron sus propias decisiones y erraron y fallaron. Y en lo único que quizás podemos encontrar en que se pueda señalar o achacar algo a Samuel, tal vez, es en lo ocupado que tal vez estuvo en su vida y que quizás no pasó suficiente tiempo con ellos. Vemos que esto también sucede en muchos y en grandes hombres de Dios, el de descuidar a sus hijos y a su familia, y posteriormente el de cosechar hijos malos que se apartan de Dios. La enseñanza que aprendemos aquí: instruye a tus hijos cuando están bajo tu tutela en los caminos de Dios. Preocúpate y sé diligente en hacer esto, porque ellos al final tomarán sus propias decisiones en su vida, pero tú estarás libre y sin culpa delante de Dios, pero con la esperanza y la promesa de que algún día regresarán al camino de Dios. Bien dice Proverbios 22:66: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero entremos en otro análisis de estos tres primeros versículos de este capítulo 8 de Primera de Samuel. Yo observo aquí también que no hay duda que Samuel pretendió
que sus hijos le sucedieran en su cargo, una vez él muerto. Pero parece ser que Samuel estaba cegado ante el comportamiento mundano e impío de sus hijos. Sin embargo, lo que él hizo aquí pudiera ser catalogado como un pecado de su parte, porque nunca hubo un patrón, un decreto o una dirección en este sentido de que los jueces fueran designados por los hombres, o tampoco que el oficio de jueces fuera pasada de manera hereditaria de los padres a los hijos, como el sacerdocio y como el de rey. Esos oficios sí eran heredados. Los hijos de los sacerdotes seguían el sacerdocio, y los hijos del rey eran los príncipes que, una vez muerto el rey, heredaban el trono. Samuel no hizo bien, tal vez, en designar a sus hijos por jueces sobre Israel. Tal vez Samuel cometió el error de querer dejar a sus hijos como sucesores en su puesto como juez, a pesar de ello, de que no contaban con el mérito necesario. Probablemente Samuel no pudo ver objetivamente lo que sus hijos estaban haciendo, pasando por alto sus pecados, aunque los demás sí lo veían. Y esto nos suena muy familiar y muy frecuentemente sucede con muchos de nosotros, con la mayoría de nosotros, que no vemos los pecados ajenos. Digo, no vemos los pecados nuestros, pero sí vemos los pecados ajenos. No vemos los pecados de nuestros hijos, pero sí vemos los pecados y el comportamiento de los hijos ajenos. ¿De qué estoy hablando yo? ¿De cuál crisis en la familia de Samuel estoy hablando yo? La de los hijos que no siguen los pasos de sus padres. De los hijos que se alejan de los principios y valores y de la instrucción de sus padres. Escuche esto, ahí donde está usted, amados hermanos. Cuando los hijos en un hogar cristiano, fiel y santo, entre comillas, no dan el testimonio que sus padres han dado de integridad, de santidad, de consagración, que sus padres supuestamente le han enseñado, la cosa está mal. Y lamentablemente eso se ve con mucha frecuencia hoy en día, en donde padres que fueron grandes hombres y mujeres de Dios, grandes siervos y ministros de Dios, de repente tienen hijos que viven vidas mundanas, frías, disipadas, y lo que es más triste, dije, sirviendo al Señor. Los hijos de Samuel se habían pervertido y ya le daba igual como jueces hacer lo malo dentro del servicio a Dios. Lamentablemente esto sucede hoy día. Pero pasemos a los otros tres versículos. El versículo 4 al versículo 6, la primera parte. Dice la Biblia, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Como dijimos hace un momento, amados hermanos, los ancianos de Israel estaban preocupados por la sucesión del liderato y del gobierno de Samuel. Samuel había envejecido y sus hijos no se habían mostrado aptos para gobernar a la nación. Habían mostrado ser unos perfectos ineptos para sucederle. La ciudad de Ramá estaba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén y Samuel había hecho de este lugar su hogar, y hacia allá se dirigen los ancianos. Y cuando llegan a este lugar, ¿verdad? Dice que se reúnen con Samuel y le dicen:
he aquí tú has envejecidos y tus hijos no van por tus caminos. Estos ancianos presentan su demanda de manera clara, sin tapujos, sin ambajes, sin indirectas, sin paños tibios. Samuel, tú estás viejo ya y tus hijos no siguen tus pasos. Y esto era evidente para todo el pueblo y Samuel lo sabía. ¿Usted creen que Samuel no lo sabía? Lo que sus hijos hacían. Yo supongo que sí lo sabían. Porque si usted lee y analiza el pasaje bíblico con más calma, el pasaje de estudio, 1 Samuel, capítulo 8, versos del 1 al 20, usted ve allí y puede encontrar que Samuel no entra en ningún debate y no niega la acusación en contra de sus hijos. Así que aquí no necesitaban pruebas. Era un hecho real, una realidad. El relato no dice que Samuel se haya ofendido, se haya disgustado, porque le hayan recriminado en su cara el mal comportamiento de sus hijos. Yo sé que esta es una situación muy difícil y dura para todo padre. Eso de que te digan en tu cara cómo tu hijo se comporta. Muchos padres saben lo vergonzoso, decepcionante y doloroso que esto puede ser. Hoy día es muy común que los hijos se rebelen y tengan conductas deplorables contra sus padres. Y de hecho, hermanos, tenemos que decir que la desobediencia y la falta de respeto contra la autoridad de los padres es algo que se ha convertido en una verdadera plaga en la sociedad de hoy día. Pero a pesar de la mala conducta de sus hijos, él, Samuel, se mantuvo constante en su servicio a Dios. Y aquí debemos aprender algo, amados, que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Así que nunca debemos subestimar la influencia que un buen ejemplo como padre de fidelidad a Dios pueda tener sobre nuestros hijos. Ellos ven más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Ahora bien, entremos y sigamos con el desarrollo de estos textos. Los ancianos de Israel se reúnen con Samuel para que le constituya un rey. Esto a la vista de la gente, a la vista de los hombres, pareciera ser algo justo. Constitúyenos un rey. Los ancianos quieren que Samuel le nombre un rey para que les dirija sus batallas y los gobierne en las cosas del diario vivir en sus vidas y en su gobierno. Porque piensan que quedar en las manos de sus hijos, o sea, de los hijos de Samuel, hombres corruptos, hombres que no ejercían la justicia, era peor que si Samuel le nombraba a alguien que los dirigiera y gobernara como rey, que a gente que no buscaban a Dios de corazón y que no eran aptos para liderar como los hijos de Samuel. ¿Cómo creen ustedes que Samuel se sintió? ¿Se sentiría ofendido o rechazado? Después de tantos años de estar gobernando y dirigiendo y juzgando a la nación tantas décadas, y ahora sale el pueblo con que en vez de a él prefieren a un rey. Pues la Biblia dice, amados hermanos, que estas cosas pareció mal a los ojos de Samuel. Le desagradó, dice la Biblia, no fue de agrado. Porque tal vez, y escucha iglesia,
el rechazar a los hijos de Samuel como líderes que reemplazaran a su padre Samuel fue correcto por parte de los ancianos. El hecho de querer tener un rey en la forma o el motivo fue lo que tuvo mal. Y es que tener un rey de por sí o querer un rey de por sí no era malo. 400 años antes de este suceso, en Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20, Dios habla ya de que el plan suyo para Israel era que un rey los gobernara. Dios había dado instrucciones a Israel sobre el futuro rey. Mas sin embargo, escucha iglesia, la razón por la cual Israel solicitó uno que fuera rey era lo que no era correcta. Porque si ustedes pueden observar en estos versículos, habla de que queremos un rey, constitúyenos un rey como tienen todas las otras naciones. Y es allí donde estaba el problema, como tienen las otras naciones. Y es aquí donde muchas veces nosotros como cristianos nos metemos en problemas. Porque queremos ser igual a los del mundo. Queremos hacer las cosas que hacen la gente del mundo, en vez de ser cristianos, hijos de Dios, que hacen las cosas de Dios, que imitan las cosas de Cristo, hecho a la imagen de Cristo, como tienen las otras naciones. Y es allí donde estaba el problema. Israel se había puesto a mirar lo que las otras naciones hacían y no se había dado cuenta, de que ellos eran diferentes, de que las otras naciones adoraban a dioses de madera, a dioses de piedra, a dioses paganos, dioses de la tierra, mientras que ellos adoraban y alababan y servían al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, que Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto y lo había llevado por todo el trayecto del desierto y lo había introducido a la tierra prometida, a la prueba prometida, la tierra que fluye leche y miel. Lo había cuidado, protegido, bendecido, prosperado, que Dios lo había constituido a ellos como un reino de sacerdotes, de gente santa. Y es lo que Dios hace con nosotros como cristianos. Pasamos de la tiniebla a la luz admirable, del ejército de la tiniebla al ejército de la luz. Y muchos no hemos entendido que somos diferentes. El Señor te eligió, te escogió. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y aparentemente el pueblo y los ancianos de Israel querían ser como la demás gente. Querían ser como las otras naciones. Es decir, como el mundo. Porque habían puesto sus ojos allí, amados hermanos. Y habían asimilado, observado y habían anhelado y querido ser como los dos demás pueblos y naciones. Entonces, lo que analizamos de aquí es que habían tomado como pretexto, como excusa, la situación de la crisis en la familia de Samuel para justificar lo que ellos querían en su corazón, lo que ellos realmente tenían dentro, que era desechar a Dios y querían ser como el mundo. Y la enseñanza que aprendemos aquí: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a otro, al pastor, al diácono, al ujier, al maestro de escuela dominical, pero nadie puede burlarse de Dios. Él sabe lo que hay adentro, sabe lo que hay dentro del corazón de la gente. Y la Biblia dice que esto no agradó a Samuel. Y miren, observen, amados, y aquí decimos del por qué Samuel ya sabía lo que sus hijos hacían. Porque la Biblia dice que lo que a él le desagradó y no le gustó, no fue que le dijeran el mal comportamiento y que le restregaran en su cara que sus hijos andaban mal y que no seguían sus pasos, sino que lo que no le agradó a él fue que el pueblo buscara a un rey que le juzgara. Puede que el descontento de Samuel haya sido
por cuestiones teológicas más que todo. Porque él decía, si Jehová Dios es el rey de Israel, ¿qué tienen ellos que pedir que un ser humano se esgrima como rey si tenemos al mejor rey? Entonces yo no entiendo eso. Entonces dice la Biblia, ya entrando en el versículo número 6, la parte B, y el versículo 7, 8 y 9, que Samuel oró a Dios y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo le tratarán el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel oró antes de hacer cualquier otra cosa. Dice la Biblia que Samuel se apresuró a consultar con Dios. Trató de indagar, de saber, de conocer qué Dios decía al respecto. Y esto es una cosa que nosotros debemos aprender hoy día ante cualquier crisis, situación o decisión que tenemos que tomar. ¿Qué Dios opina? ¿Qué Dios dice? Y aún más, dice la Biblia que Samuel acató y cumplió fielmente lo que Jehová Dios le dijo. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos dispuestos, después que oramos a Dios, cuando oramos, y Dios nos da el consejo, la dirección y la guía, a acatar y hacer lo que Dios nos dice? Porque muchas veces, muchos de nosotros, oramos a Dios, sí es verdad, pero cuando Dios nos dice las cosas que debemos hacer, ya ahí no. Ya ahí hacemos lo que nuestros propios deseos quieren. Amén. Y dice la Biblia que Dios le dice a Samuel, oye al pueblo. Para mí es una respuesta extraordinaria y sorprendente de parte de Dios. En lugar de decirle a Samuel, de Dios decirle a Samuel, rechaza inmediatamente la petición de los ancianos, castígalo, mándalo a matar por insolentes. El Señor le dice no solo que lo escuche, sino que los atienda a esa petición del pueblo y de los ancianos de querer deshacer todo lo que distingue a Israel, de ser diferente a otras de las naciones contiguas o alrededor de ellos, de lo que lo caracteriza como nación escogida y elegida por Dios, y que los identifica como pueblo de Dios, y que estos quieran ahora deshacerse de esto. Pero miren esa respuesta de parte de Dios. Dios le dice, escúchalo y haz todo lo que ellos dicen. Tremendo, amados hermanos. Como que Dios cambia de táctica. Como que Dios dice, quieren esto. Está bien, dáselo. Ellos no tienen ni idea en lo que van a caer. Ahora, Dios le dice la realidad de todo esto a Samuel. Porque Samuel tal vez se sentía un poco ofendido. Es como cuando un pastor se siente agraviado, dolido, lleno de pesar, porque alguien se va de la iglesia y se va a otra. Se va al mundo, mejor dicho. ¿Verdad? Y se va sin decir nada. Y dice la Biblia que Dios le dice a Samuel, cálmate, relájate, porque no te han desechado a ti. A mí es que me han desechado para que yo no gobierne sobre ellos. Entonces aquí el Señor le dice a Samuel que lo que en realidad los ancianos y el pueblo ha hecho es rebelarse contra él. No contra Samuel, sino contra Dios mismo, para que él no gobierne sobre él. Prefiere un reino humano, mundano, que el reino divino. Escuche esta aplicación, amados hermanos.
Escuche, cuando uno no hace con agrado el trabajo que está asignado en la obra de Dios, ese llamado que Dios te ha dado para que tú hagas dentro del servicio a Dios, y cuando este trabajo se convierte en un fastidio, en un desgano, en una apatía, cuando uno renuncia a lo que está asignado a hacer dentro de la obra y del servicio a Dios, cuando uno deja de asistir, de congregarse a la iglesia, a los cultos, a las reuniones, cuando uno desiste de tener la comunión con los santos, uno no está dejando al pastor ni abandonando al pastor. Uno no está dejando ni abandonando a la iglesia. Uno está abandonando a Dios. Entienda eso, amado. Está desechando a Dios. Desechando a Dios. Para que Dios no reine sobre usted. Y esto debe estar bien clarito, amado. Cuando tú quieres y tienes ánimo de renunciar, estás renunciándole a Dios. Porque todo lo que Dios ha hecho, así como Dios todo lo que había hecho por ese pueblo de Israel, por esa gente, desde su salida de Egipto, y que nada más eran quejarse y quejarse. Ay, que aquello que comíamos en Egipto. Ay, que si no había sepultura para morir allá en Egipto. Ay, que si el agua. Ay, que si la comida. Y todo aquello en la cual se rebelaron y comenzaron a adorar a otros dioses en vez de a Dios. Ahora quieren, y así nos portamos nosotros, desean ser como los demás, ser como los mundanos, hacer las modas, tener las modas del mundo, mirando lo que hace el mundo, hablar, vestir, hacer, ir. Esto es lo que el pueblo quería y añoraba, ser como los demás. Y Dios le dice, está bien, no hay problema, pero dile lo que le puede pasar. Y en los versículos del 10 al 18, la Biblia dice que Samuel detalla todo lo que podía pasar, todo lo que un rey podía exigir y pretender de ellos. Samuel le dice a los ancianos que elegir un rey sobre ellos, un rey iba a demandar de ellos muchas cosas que podía traer consecuencias graves y funestas sobre sus vidas. Israel sufrió cientos de años, más de 400 años de servidumbre en Egipto. Y ahora Samuel les advierte de que están a punto de someterse a otro tipo, a un nuevo tipo de servidumbre, convirtiéndose prácticamente en esclavos de nuevo. El rey se iba a adueñar de sus tierras, de sus bienes. Le iba a colocar impuestos severos y hacer muchas otras cosas, tomar sus mujeres para que le sirvieran, sus hijos y sus hijas. Pero esto poco le importó a los ancianos y al pueblo, lo anunciado por el profeta. Y luego el profeta le aclara y le dice, el versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Tremendo, amados. Cuando eran esclavos en Egipto, los israelitas clamaban a Dios por el yugo fuerte que Faraón puso sobre ellos. Y dice la Biblia que el Señor respondió y los salvó y los liberó. Sin embargo, porque prefieren un rey humano por encima de él, ahora el Señor le contesta su súplica. No le va a contestar, dice que no le va a contestar su súplica de ser rescatado de su rey. En otras palabras, en buen panameño, sería algo como en nuestros tiempos. Como cuando un padre le dice a un hijo, ¿querías mundo? Come mundo. ¿Quieres mundo? Come mundo. Amén, hermano. Y esto es lo que sucede muchas veces. Esto es lo que le dice Samuel a los ancianos. Que cuando estén apretados y subyugados por el rey que lo esté gobernando en ese tiempo, ¿qué van a pedirle a Dios que lo libere? Si esto es lo que ustedes querían, sea por Dios. Amén. Y luego, para ya ir en la recta final, versículos 19 y 20,
Después de la advertencia que Samuel le dice lo que podría suceder si se le erige un rey sobre ellos, el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Entonces, ¿para qué van a pedir rey si es lo que ellos quieren? Es como cuando uno va y ora a Dios y Dios le dice: no, hazle esto. Ah, no, yo hago aquello. Entonces, ¿para qué oraste a Dios? No, con todo lo que le dijo Samuel que podía pasar, no, sino que va a haber rey sobre nosotros, y nosotros vamos a ser igual que todas las otras naciones, y nuestro rey nos gobernará y estará delante de nosotros y hará nuestras guerras. Increíble, amados hermanos. Con todo, esta gente se niega a escuchar a Samuel. Y la verdad, amados hermanos, que si te pones a analizar, no era que estaban negando a Samuel directamente. La verdad era que estaban rehusando escuchar a Dios. Porque recuerden que Samuel estaba hablando lo que Dios le había dicho que dijera. Estaban despreciando la advertencia del Señor. Y ellos estaban plenamente convencidos de que un rey humano era el que los podía salvar. Esto era grave, amado. Su esperanza y su seguridad, según ellos, estaba en tener un rey humano. O sea, Dios, quítate. Ya tú no puedes salvarnos ni liberarnos. Este humano es el que nos lo puede hacer. Tenían miedo de los otros reyes paganos de las naciones vecinas y quieren seguridad. Y han determinado que un rey humano le dará esa seguridad. Nada de lo que Samuel le pueda decir aminorará su determinación de tener un rey. No, seremos como las demás naciones. Ese era realmente el problema. Esa era la razón oculta. Ese era el motivo y el propósito de lo cual ellos querían en realidad un rey. Quitar aquello que los distinguía como pueblo escogido, como nación escogida por parte de Dios, y ser como los demás. Yo, en conclusión, para terminar, quiero decirle, amados hermanos, y analizar esta situación, todo esto que ocurrió, y escuche, por tan solo la existencia de una crisis en la familia de Samuel. Yo me pregunto, y quiero que ustedes me presten mucha atención, ¿qué hubiese pasado? Solo es una suposición. ¿Qué hubiese pasado si los hijos del profeta Samuel hubiesen sido hombres temerosos de Dios, fieles, santos, consagrados, entregados al servicio y a la adoración a Dios, hacedores de justicia y del derecho? ¿Qué hubiese ocurrido? Muy seguramente, hermanos, otro gallo hubiera cantado. Pero esa es una suposición. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es lo mismo que puede ocurrir con nuestra familia. Amén. A veces nos quejamos de que nuestros hijos se van al mundo, que nuestros hijos no quieren saber de las cosas de Dios, que nuestros hijos no andan en cosas que agradan a Dios. O si no andan en cosas que no agradan a Dios, no quieren saber de la iglesia. Pero no nos hemos dado cuenta de que nosotros somos los responsables de que esto haya sucedido. Porque no hemos tomado la diligencia, no hemos procurado de instruir, de enseñar, de cuidar que nuestros hijos aprendan y logren dar el valor
a la enseñanza cristiana y desarrollen virtudes y valores cristianos, la obediencia, el temor a Dios, que es parte importante en la vida de nuestros hijos. Qué lindo es ver a nuestros hijos pequeños y crecer, ¿verdad? Pero qué triste cuando ya son adolescentes y son adultos, jóvenes ya adultos, y se nos están yendo o se nos van de la mano haciendo cosas desagradables ante Dios, porque no supimos en nuestros hogares. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, y nos quejamos después de que la culpa es del pastor, la culpa es de la iglesia, la culpa es del maestro, la culpa es de fulano, mengano, de los amigos, y no nos damos cuenta que nosotros tuvimos el tiempo y la responsabilidad para criar, educar e instruir a nuestros hijos, que nuestros hogares fueron el caldo de cultivo y que probablemente cometimos muchos errores porque pensamos que tal vez la educación secular era más importante que la educación espiritual y religiosa. Grave y craso error. La educación secular es tremendamente importante, y ¿quién dijo que no? Y que es necesaria. Perfecto que nuestros hijos estudien y sean profesionales, sean médicos, educadores, ingenieros, arquitectos, abogados, técnicos, lo que sea. Pero si descuidamos la educación espiritual y religiosa de nuestros hijos, que es mucho más importante, que es una educación para prepararlo para una vida de excelencia, una vida digna de temor, de agrado a Dios, y lo estamos preparando para la vida eterna que transciende esta vida, y no le damos el valor ni el nivel que corresponde, estamos condenados al fracaso, porque podrán ser buenos profesionales, pero gente que no respeta, que no tiene integridad, que permite el cohecho, el soborno, la prevaricación, ávaros, codiciosos, como le pasó a los hijos de Samuel. Porque descuidamos en nuestros hogares y porque permitimos, amados hermanos, en nuestros hogares, y fomentamos muchas veces, porque nosotros mismos lo fomentamos, estimulamos hábitos y tendencias malas, hasta pecaminosas a veces, con la excusa que ellos tienen que aprender, que ellos tienen que, a esta edad es mejor dejar que crezcan y que ellos vean y aprendan. Cuando es una falsedad, usted tiene que guiarlo. Usted tiene la responsabilidad de hacer que ellos vean lo que es correcto y enderezarlo. Porque estos malos hábitos y estas malas tendencias, si ellos ven que nosotros se la dejamos que lo hagan, posteriormente va a ser permanente en ellos y difícil de erradicar por voluntad propia. Los niños crecen sin freno, crecen con su carácter sesgado, afectado, y tendrán maldición dentro de sus vidas, durante toda su vida, que tenderá a alejarlos de Dios. Y los responsables ante Dios seremos nosotros. Los culpables seremos nosotros por no actuar, por no estorbar, por ser padres que no tuvimos el suficiente valor de señalar, de guiar, de indicar, por indolencia, por falta de interés, de no conducir con sabiduría nuestra familia. Somos tan responsables del detrimento que hubiese podido impedir. O sea que la responsabilidad no solo por acción, sino por omisión. No hiciste lo que tenías que hacer. Entonces tu pecado, tu culpabilidad es por omisión. Entonces debemos entender, amados hermanos, que es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos son herencia de parte de Dios, y nuestros ejemplos
nuestra conducta le enseñan más de lo que nosotros decimos. Queremos hijos que el día de mañana tengan un carácter santo, sean hombres y mujeres de Dios independientemente de la profesión que ejerzan, que tiene más valor ante Dios, porque sería hipocresía de parte nuestra que querramos que nuestros hijos sean grandes profesionales y que no sean hombres de Dios, que sirvan y amen a las cosas de Dios. Resulta evidente, amados hermanos, que algo pasó en la familia de Samuel que hizo que sus hijos ya mayores se desviaran, se fueran, torcieran el camino. Yo no sé, tal vez eso nunca se va a saber. No sé si alguien encuentre algún pasaje en la Biblia que diga el por qué. Pero resulta evidente que algo pasó allí. Tal vez el manejo de los límites, tal vez Samuel era un hombre muy ocupado, tenía que viajar por todos lados. Recuérdese que era profeta, era juez, era sacerdote. Y tal vez su ausencia, algo pasó. No sé, amados hermanos, pero aprenda algo. Todos, aún en nuestros hogares cristianos, hay crisis y hay problemas. Pero no tenemos por qué vivir en ellas. Hay que resolverlas. Y hay alguien que puede resolverlas por nosotros. Cuando ponemos a ese alguien que es Jesús, el problema se resuelve. No va a ser con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Dios nos ayude. Incline su rostro allí donde está. Cierre sus ojos. Padre Dios, te doy gracias. Alabo tu nombre y te glorifico. En este mes que estamos tratando, el mes de la familia, del énfasis en la familia, en especial las crisis familiares, quiero que tú actúes, hagas presencia. Yo sé que no es de tu parte, pero que cada hogar abra las puertas para que tú te manifiestes de una manera especial en las crisis familiares. Yo no sé, las crisis son diferentes en cada hogar y tienen diferente magnitud en cada hogar. Yo lo único que sé es que si tú estás presente, se te invita para que tú lo resuelvas. Estas se resuelven según tus propósitos y para la gloria de tu nombre. Tú traes paz, tú traes consuelo, tú traes aliento, traes bendición, traes prosperidad. Tú sí que resuelves los problemas para bien. Hazte presente, Señor, en la vida de cada familia, de los que nos están escuchando, de la familia de la iglesia, de los amigos que nos escuchan. Dios, ponemos todo en tus manos. Que hará que nuestros hijos, los hijos, la familia donde los hijos están pequeños, entiendan y comprendan que hay que darle valor a la educación y a la instrucción espiritual. Que esa es la principal. ¿Por qué usted creen que muchos profesionales caen en corrupción y todo prevaricación y todo tipo de pecado y de ilegalidades en la justicia de los hombres? Por eso, porque le faltó una instrucción y una madurez en la parte espiritual y saber, yo no puedo robar esto, yo no puedo hacer este negocio, eso no agrada a Dios. Yo soy un hombre de Dios. Y eso nuestros hijos lo aprenden desde pequeño. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No solo sumar que 2 más 2 son 4. Y que este país tiene 10 provincias. Y que tal teoría científica y que no sé qué lo otro. Sino que Jehová, Dios, es nuestro Dios. Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Él rige nuestras vidas. Y que nosotros somos sus siervos a quien estamos llamados a servirle y a adorarle. Dios nos ayude, amados hermanos, y Dios bendiga nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que esta palabra le haya llegado a su corazón y haya sido de mucha edificación.
no deje de poner al Señor en primer lugar en su vida. Uno tiene que vivir en crisis. Las crisis son para pasarlas, pero no para vivir en ellas. Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones.